Esta homilía se llama Nacido de una mujer y tomo la expresión del texto de la segunda lectura de hoy, donde San Pablo habla de, así justamente literalmente, nacido de una mujer. Quiero comentarles que me sorprendió la expresión. Algo, ¿viste cuando uno lee la palabra y algo te hace ruido? Hay algo, sentía como si algo no estaba bien, o mejor, quería verificar dos palabras de la lectura de hoy. Quería verificar dos palabras de la lectura de hoy que me llamaron la atención en esta versión, donde dice, envió a su hijo nacido de una mujer, recién lo leí, sujeto a la ley, y después decía, para redimir a los que estaban sometidos a la ley. Me llamaron la atención las dos palabras, sujeto y sometidos. Y me hice esta pregunta. A ver, adivinen qué pregunta me hice. No, no son adivinos. Bueno, listo, ya está. Perdieron todos. Me hice la pregunta si la palabra original, son sinónimos sujetos, sujetos a la ley, sometidos a la ley, si la palabra original era la misma. Y descubrí algo, que no hay aquí ninguna palabra verbal, no hay ningún verbo, no hay ni sometido ni sujeto. Hay una expresión muy vaga que habría que traducirla así, bajo la ley, que se repite dos veces. Nacido de una mujer, nacido bajo la ley, y después para los que estaban bajo la ley. Pero al buscar esto encontré algo que me sorprendió mucho más y que en la traducción no se manifestaba. Repito la traducción. La traducción de este texto dice así: Dios envió a su hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Punto. Y encontré que el texto original repetía el verbo nacido. Nacido bajo la ley, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Literalmente se repetía el verbo. Se nota que los traductores dijeron, no, vamos a repetir la misma palabra, vamos a ser un poco más correctos y decir una sola vez el verbo nacido. Pero este aquí que San Pablo lo repite dos veces. Nacido, digan, nacido de una mujer. Nacido de una mujer. Nacido bajo la ley. Nacido bajo la ley. Esto me llevó a pensar, ¿saben cómo pienso las palabras? O sea, una de las maneras como hacía la Virgen y como alguna vez les enseñé, uno de las metodologías más clásicas de la meditación cristiana es tomar un versículo o una palabra y repetirla, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, nacido de una mujer, nacido bajo... Y así repetirlo, susurrando esta palabra muchas veces. Los invito a que ustedes hagan la experiencia. Hay un momento en el cual vos se te enciende la lamparita o el espíritu te ilumina, se produce eso que se llama iluminación. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Me di cuenta de algo. Así, la luz vino por este lado. Que la frase nacido de una mujer, San Pablo la escribió bajo el imperio del Espíritu Santo. Claro, a ver, San Pablo era un hombre como ustedes, como yo, escribía. Fue un gran literato San Pablo, un hombre muy culto de su tiempo. Un hombre claramente instruido en un bilingüismo cultural muy fuerte. Él era un perfecto judío conocedor de la cultura hebrea y aramea y de las tradiciones de Israel. Y era un hombre también de mundo, un hombre formado en las universidades de la lengua griega. O sea, el tipo tenía sustento y fundamento en uno y otro campo, el Pablito este.
no era ningún improvisado. Este texto él lo escribe en griego. Pero claro, San Pablo. ¿Cómo escribía San Pablo? ¿Cómo escribimos? A ver, ¿quién de los que estamos aquí presentes escribió con tinta? Con tinta, no con virome, con tinta. Levanten la mano los que escribimos alguna vez con tinta. No me reí. ¿Quién alguna vez tuvo que escribir con tinta, con tintero, mojando la pluma en el tintero? Levanten la mano los que conocemos de la vida, porque hemos vivido. Como decía Neruda, se atribuye esta frase a Neruda, confieso que he vivido. Digan, los grandes, digamos confieso que he vivido, chicos. Confieso que he vivido. ¿No vale nada? A ver, en caligrafía, con tintero, tener el secante. Cuando uno escribe con tintero, no escribe con computadora. Con computadora vos escribís, te equivocaste, borrás, haces de nuevo, ta. No, había que... Cuando ahí había que pensar antes. Tenías que armar la frase antes en tu mente. ¿O no? Tal cual. Sujeto, verbo, predicado, todo tenías que tenerlo, si no, te iba a salir mal. Pues bien, San Pablo, encima en aquella época, no solo escribía con tinta y pluma, la pluma era una pluma de pato o de alguna otra ave, los papiros eran caros, la tinta era cara. Imagínense, San Pablo, siglo I. San Pablo, toda esta carta a los romanos, le cuento, es perfectamente coherente con un tema. ¿Cuál es el tema? La justicia de Dios nos viene por la fe, no por el cumplimiento de la ley. Esa es la tesis fundamental. Repito, para la justicia de Dios, es decir, aquello por lo cual nosotros somos transformados de pecadores en justos, no nos viene por haber cumplido la ley de Moisés, la ley es la ley de Moisés, sino por haber creído en Jesucristo. Ese no nos viene por haber cumplido la ley de Moisés, tiene que ver con el mundo judío. Ellos creían que la ley les venía por cumplir la ley. Perdón, la justicia les venía por cumplir la ley. Fíjense, ahí uno entiende por qué Pablo habla acá de la ley 2 veces. Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, bajo el imperio de la ley, bajo el régimen de la ley, bajo el mundo judío antiguo que estimaba que la justicia de Dios uno se la ganaba cumpliendo la ley. Yo me la gano, ¿qué? Es así. Pero Pablo dice, no, esto no es así. Pero Jesús nació bajo la ley para redimir o rescatar a los que estaban bajo la ley. Otra vez, el gran problema es la ley. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Por eso, cuando dice nacido bajo la ley, Jesús, no hay ningún drama. Pero vos te pones a mirar la carta a los romanos y ¿saben qué? En los 8 capítulos que están antes, en ningún momento habla del nacimiento de Jesús, de una mujer. Y en los 8 capítulos o 7 que vienen después, tampoco habla de una mujer, la madre de Jesús. Entonces, uno se dice, ¿de dónde sale este nacido de una mujer? Es como una cuña, ¿se entiende? Es como de repente Pablo estaba escribiendo, cuando llegó el tiempo establecido por Dios, Dios envió a su Hijo, iba a decir nacido bajo la ley, y el Espíritu Santo le pone nacido de mujer. Y por eso repitió el nacido, y ahí la repetición del verbo, de ese participio verbal nacido, es como la gran
la huella, el rastro que dejó el Espíritu para que entendamos que todo demás también es inspirado por el Espíritu, pero era también de la mente de Pablo. Acá es la cuña del Espíritu bajo el imperio del Espíritu. Es como cuando uno a veces está pensando algo y te viene una idea totalmente extranjera al horizonte de pensamientos que vos tenés. Ahí vos te podés pensar, podés sospechar que ese pensamiento, si es totalmente bueno, viene del espíritu, si es totalmente malo, viene del espíritu del mal, pero no tanto de tu mente. Saben que hay, digo entre paréntesis, hay tentaciones diabólicas y hay tentaciones de la carne. ¿Qué sé yo? Si yo tengo hambre y estoy rezando y me pongo a pensar en un churrasco, no hace falta el diablo para que yo piense en un churrasco. Pero si yo estoy tranquilo, sereno y estoy rezando y de repente me pongo a recordar la que me hizo un ser querido hace 25 años y me lleno de bronca, apá. Esa tentación puede venir del diablo. ¿Se entiende? Cierro el paréntesis. Nacido de mujer. Digan nacido de mujer. Nacido de mujer. O sea, Dios quiso que Jesucristo, hombre como nosotros, Dios como el Padre, naciera de mujer. Y esto Dios, por medio de San Pablo, nos lo asegura con todas las fuerzas. Claro, uno podría decir, ¿por qué nos lo asegura? Porque alguno podría pensar, a ver, ¿Dios podría haber hecho que su hijo se encarne siendo un adulto? Sí. Pregunto, Sí. teólogos, teólogas, ¿hay algo imposible para Dios? No. Dios podría haberse encarnado así, ¡poc! Y ya está. O un joven ya listo para cumplir su tarea, su misión en el mundo. ¿Para qué perder 30 años, 30 y pico de años ahí, laburando de carpintero? ¿Para qué? ¿Podría haberlo hecho Dios así? Sí. Sin embargo, Dios quiso que su hijo se hiciera hombre nacido de una mujer. ¿Y qué significa nacido de una mujer? Les leo unas notitas que escribí para que entendamos todo lo que esta palabra sugiere. ¿Qué subraya? Me preguntaba ayer cuando escribí estas notas, nacido de una mujer. Simplemente que la condición humana que asumió el Hijo de Dios fue total. No solo asumió la adultez, asumió la existencia intrauterina, asumió las infancias varias, la adolescencia, la juventud. Fue un adolescente como vos, fue un joven como yo, como ustedes. Fue lo que no terminó de asumir porque no le dimos tiempo, fue la vejez. Esa no la asumió. Su vida fue acabada, su vida histórica, antes, en medio de su adultez. Asumió una cultura, una lengua. Ustedes saben que la lengua que hablamos no es la lengua paterna, es la lengua materna. Asumió la lengua. Quien le enseñó a hablar a Jesús fue su madre. Asumió también una religión judía. Él fue judío, fue circuncidado. Recién escuchábamos en la lectura del Evangelio, al 8º día. Ahí se le asignó el nombre. Asumió las limitaciones de la cultura de su tiempo. En cuanto Dios sabía que el sistema solar
era heliocéntrico o habrá pensado que era geocéntrico como se creía en la antigüedad? Asumió el frío, el calor, el hambre, la desnudez, la patria y el exilio, el juego y las lágrimas. Y lo fundamental, nacido de una mujer, que significa nacido de una mujer, es que con todo lo que la palabra o la expresión nacido de una mujer conlleva, una dependencia genética. Hoy somos conscientes del tema del genoma humano. El genoma humano de Jesucristo dependió totalmente de la Virgen. Una dependencia genética, corporal, afectiva, nutritiva, instructiva, etc. Todas esas, entre comillas, dependencias que implica ser hijo, él la asumió. Y a esta mujer, que tiene el nombre de María, nos invita hoy la Iglesia a mirarla. Ciertamente que ella concibió a Jesús virginalmente, pero su embarazo fue un embarazo común. Y misteriosamente la Iglesia fue entendiendo que esta mujer no solo era madre del cuerpo de Jesús, como si el cuerpo fuera un envase descartable. Al contrario, fue madre de todo Él. Y puesto que Él es Dios, pronto la Iglesia le asignó el nombre o el título a ella de Madre de Dios. Es el título más antiguo con el cual los cristianos de todas las tradiciones, tanto latina como griega como copta, es el nombre, e incluso del mundo del Oriente más lejano, es el título con el cual los cristianos de todas las tradiciones la honramos. La oración más antigua, el himno más antiguo a María, que se conserva, incluso que lo rezamos hoy, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, Santa Madre de Dios. Ese himno es del año 250. Algunos dicen tal vez un poco después, pero antes de la legalización del cristianismo, 70 años antes de que el cristianismo fuera, 70 u 80 años antes de que el cristianismo fuera aceptado, es un himno del tiempo de las persecuciones, todavía. Santa Madre de Dios. Así la honramos hoy, y a su amparo, a su protección, a su bondad de madre, nosotros nos acogemos.